Amados, esta tarde estaremos continuando con nuestra serie de 2 sermones titulada El Día del Señor. Esta tarde estaremos estudiando obviamente la segunda parte y última parte de esta serie. Y les voy a pedir por favor que abran sus Biblias al libro de los Hechos, capítulo 20, versos 8 al 12, en la continuación de nuestro estudio exegético de este libro. Y estos versos, hermanos, dicen las siguientes palabras. Escuchen por favor atentos, hermanos, la santa, infalible palabra de Dios. Beloved, this afternoon we will be continuing our 2-sermon series titled The Lord's Day. This afternoon we will be studying the second and last part of this series, and I'm going to ask you to please open your Bibles to the continuation of our exegetical study of the book of Acts in chapter 20, verses 8 through 12, which say the following words. Please listen carefully to the holy word of God. Verse 8, verso 8. There were many lamps in the upper room where we were gathered. Y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, se cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. But Paul went down and bent over him and taking him in his arms, said, "Do not be alarmed, for his life is in him." And when Paul had gone up and broken bread and eaten, he conversed with them a long while until daybreak, and so departed. Al muchacho se lo llevaron vivo y quedaron grandemente consolados. Amén. Hermanos, hace 2 semanas que comenzamos esta serie en los versos 1 al 7 del capítulo 20, hablamos de las características o de lo que se compone de los elementos de un servicio del Día del Señor. Obviamente los componentes o los elementos del Día del Señor deben ser tomados, hermanos, no de la mente o la imaginación o la libertad humana, sino más bien de la explícita palabra, santa palabra de Dios. Y esto es precisamente lo que encontramos en estos primeros 12 versos del capítulo 20 en el libro de los Hechos. Tenemos en este pasaje varias partes o elementos que las iglesias deberíamos tener. Brothers and sisters, 2 weeks ago we started this series in verses 1 through 7 of chapter 20 in the book of Acts, and we talked about the characteristics or what are the elements of a Lord's Day service. Obviously, the elements of the Lord's Day service must be taken not from the human mind or freedom or the imagination of men, but from the explicit holy word of God. And this is precisely what we find in these first 12 verses of chapter 20 of the book of Acts. Dado que la semana anterior, hermanos, celebramos nuestro segundo aniversario como iglesia, la predicación lo trató en la continuación de nuestro estudio sistemático del libro de los Hechos. Por esta razón, hermanos, me gustaría que recordáramos el contexto de lo que hablamos hace 2 semanas para poder entender mejor el tema que estaremos estudiando el día de hoy. Now, given that last week we celebrated our 2nd anniversary as a church, our sermon did not deal with the continuation of the systematic study of the book of Acts. For that reason, I would like us to remember the context of what we talked about 2 weeks ago in order to better understand the subject we will be studying today. Hace 2 semanas, en los primeros 6 versículos del verso 20, hablamos de la despedida del apóstol Pablo de los hermanos de la iglesia de Éfeso. Después de eso, pasamos la mayoría del tiempo estudiando la información que Lucas nos dio en el verso 7. Esta información trató directamente con el comienzo de los hechos, específicamente el comienzo de la predicación de Pablo en la ciudad de Troas, en la celebración del servicio del Día del Señor en aquella ciudad. 2 weeks ago, in the first 6 verses of chapter 20 here in the book of Acts, we studied the Apostle Paul's farewell to the brothers of the church of Ephesus. After that, we spent most of our time studying the information that Luke gave us in verse 7.
This information dealt directly with the beginning of the events, specifically with the beginning of Paul's preaching in the city of Troas and the celebration of the Lord's Day in that city. Hace dos semanas, hermanos, en este sermón, hablé que Lucas presenta en estos 12 versos 5 características claras de los componentes o de los elementos del servicio del Día del Señor en la ciudad de Troas. Debo decir que varios de estos componentes o estos elementos que encontramos en estos 12 versículos deberían ser la práctica de todas las iglesias de la actualidad. De cualquier forma, desafortunadamente, ustedes y yo sabemos que claramente esa no es la realidad. De cualquier forma, hace 2 semanas vimos 2 de estas características o componentes. La primera de ellas fue cuando se celebra el Día del Señor. Obviamente este día es el domingo. En esta característica estudiamos cómo Lucas está escribiendo de una perspectiva romana. Hablé de esto hace 2 semanas. Con estas palabras, perspectiva romana, me refiero a que Lucas nos da la fecha de la celebración del Día del Señor en la ciudad de Troas desde una perspectiva que cuando se refiere al Día del Señor se refiere al domingo, tal y como está escrito en el calendario romano, como nosotros lo tenemos hoy. 2 weeks ago, in that sermon, I talked about how Luke presents in these 12 verses 5 clear characteristics of the elements of the Lord's Day service in the city of Troas. Several of these elements that we find in these 12 verses should be the practice of all churches of today. Unfortunately, you and I know that that's not the case. In any case, 2 weeks ago, we talked about 2 of these components or elements. The first one was, when is the Lord's Day celebrated? Or when should the Lord's Day be celebrated? In this section, we studied how Luke is writing from a Roman perspective. I talked about that 2 weeks ago. With these words, Roman perspective, I mean that Luke is giving us the date of the celebration of the Lord's Day in the city of Troas from a perspective that when he's referring to the Lord's Day, of course he's referring to Sunday, the first day of the week. Just like it is in the Roman calendar, the calendar that we use every day. Es claramente, hermanos, por las palabras de Lucas, que la celebración del Día del Señor no se realiza en ningún otro día de la semana sino el domingo. Esta posición de celebración del Día del Señor no es algo que yo o otros cristianos hayan inventado, sino que más bien pasajes bíblicos como este de Hechos capítulo 20 verso 7, en conjunción con otros pasajes más claros aún sobre esta doctrina, por ejemplo, hablé hace 2 semanas, 1 de Corintios capítulo 16 verso 2, y sobre todo el más claro de todos, Apocalipsis 1 verso 10, nos enseñan esta verdad doctrinal. It is clear from the words of Luke that the celebration of the Lord's Day is not performed or should not be performed any other day of the week but on Sunday. This position of the celebration of the Lord's Day on Sunday is not something that I came up with or some other Christians came up with or have invented, but rather biblical passages like this one of Acts chapter 20 verse 7 in conjunction with other clearer passages such as 1 Corinthians 16:2 and especially Revelation 1:10 teach us this doctrinal truth. La segunda característica o componente del servicio del Día del Señor que celebraron los hermanos de Troas en el verso 7 de este capítulo 20, hermanos, fue la predicación de la palabra de Dios o el mensaje de Dios. Lo mencioné hace 2 semanas y lo haré una vez más esta tarde, hermanos. La predicación de la palabra de Dios es crucial y la parte más importante del servicio del Día del Señor. Sin la predicación de la palabra de Dios en el servicio del Día del Señor, no solo el culto estaría incompleto, sino que Dios mismo no hablaría a sus hijos, sus estatutos, sus leyes, sus bendiciones y promesas. Now the second characteristic or element
of the Lord's Day service celebrated by the brethren of the city of Troas in verse 7 of this chapter 20 was the preaching of the word or the message of the Lord. I mentioned it 2 weeks ago, and I will say it again this afternoon. The preaching of the Word of God is crucial and the most important part of the Lord's Day service. Without the preaching of the Word of God in the Lord's Day service, not only would the worship service would be incomplete, but God Himself would not be speaking His statutes, His laws, His blessings, and His promises, His covenants to His people. Ahora, hermanos, después de recordar el contexto de las primeras dos características de los componentes del servicio del Día del Señor, permítame presentar las tres restantes características o componentes o elementos que encontramos en los últimos 5 versos de esta serie en 2 puntos principales, los cuales son las obras del Señor y la cena del Señor. Now, after remembering the context and the first 2 characteristics of the elements of the Lord's Day service, let me present to you the remaining characteristics or elements that we find in these last 5 verses of this series in 2 main points. The number 1 of those is the Lord's works, and number 2, the Lord's Supper. Y el primer punto, hermanos, de este sermón lo encontramos en los versos 8, 9, 10 y 12. Las obras del Señor, hermanos, son evidentes en el servicio del Día del Señor en estos 5 versículos. De inmediato en los versos 8 y 9 vemos esta realidad. Y es de suma importancia, hermanos, que entendamos bien las palabras de Lucas, especialmente en los versos 8 y 9. Ahí leemos que había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, se cayó desde el 3er piso y lo levantaron muerto. Now, the first point of this sermon is found in verses 8, 9, 10, and 12, and this is the Lord's works. The Lord's works are evident in the Lord's Day service in these 5 verses. Immediately in verses 8 and 9, we see this reality. And it is very important that we understand Luke's words well, especially in verses 8 and 9. There we read that there were many lamps in the upper room where they were gathered together. And a young man named Eutychus, sitting at the window, sank into a deep sleep as Paul talked still longer. And being overcome by sleep, he fell down from the 3rd story and was taken up dead. Es muy interesante, hermanos, que Lucas nos dice que había muchas lámparas en el aposento alto. Es interesante leer esas palabras. Digo esto porque todas y cada una de las palabras que están escritas en la Biblia, hermanos, son de suma importancia. Las palabras escritas en el verso 8 no son nada más para llenar o completar una historia que Lucas nos está dando. Más bien, son para darnos el contexto de lo que estamos leyendo, para que nosotros entendamos qué fue lo que sucedió. Digo esto, hermanos, porque hago la pregunta: ¿qué necesidad hay para nosotros de saber que había muchas lámparas? It is very interesting that Luke tells us that there were many lamps in the upper room. I say this because each and every one of the words that are written in the Bible are of the utmost importance. The words written in this verse 8 are not only written there to fill or to complete the story that Luke is telling us. Rather, those words are there to give us the context of what we are reading. I say this because what need is there for us to know that there were many lamps in the upper room? Creo que esta información de Lucas, hermanos, en este verso 8 es no solo para entender todo el contexto general de esta narración en Troas, sino para que podamos entender el contexto inmediato. Este contexto inmediato me refiero al verso 9. Las obras del Señor, hermanos, son manifiestas en estos 2 versículos. Y déjenme agregar ahí mismo el versículo 12. Estos 3 versos, 8, 9 y 12, tratan directamente con el pueblo de Dios.
la gente de Dios, sus elegidos desde antes de la fundación del mundo, el pueblo que Él escogió desde el pasado eterno. Estos elegidos, estas personas reunidas en el servicio del día del Señor, están reunidas gracias a la misericordia y sobre todo gracias a la obra de Dios. I think that this information from Luke in this verse 8 is not only for us to understand the whole context in general of this account in Troas, but so that we understand the immediate context of this account. And when I talk about the immediate context, I'm talking about verse 9. Now let me add there also verse 12. These three verses deal directly with the Lord's works. The Lord's works are manifested in these three verses. These three verses deal directly with the people of God, with His chosen people since before the foundation of the world. The people that He chose from eternity past. These elect people, these people meeting in the service of the Lord's day, are gathered together thanks to the mercy and above all, thanks to the work of God alone. Hermanos, si alguien leyera los versos 7 y 9 sin poner atención al verso 8, estaría cayendo en un grave error en la interpretación del pasaje. Escuché una predicación de un pastor que decía que este pasaje nos enseña que no debemos dormirnos en la iglesia. Ese pasaje no enseña eso. En el verso 7 leemos que Pablo prolongó su discurso hasta la medianoche. Pero el sermón de hace 2 semanas, hermanos, recordamos que los hermanos de la iglesia de Troas trabajaban durante el día y es por eso que se reunían de tarde y se hizo hasta tarde en la medianoche en la predicación de Pablo. Luego leemos en el verso 9 que estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Como Pablo continuaba hablando, Eutico cayendo en un sueño profundo, hasta que vencido por el sueño se cayó desde el 3er piso y lo levantaron muerto. Now, if someone were to read verses 7 and 9 without paying attention to verse 8, he will be falling into a serious error of interpretation of this passage. In fact, I listened a sermon on this passage, and the preacher was saying that this text teaches that we should not be falling asleep at church. That's not what this text teaches. In verse 7, we read that Paul prolonged his speech until midnight. From our sermon 2 weeks ago, we remember that the brothers of the church of Troas worked during the day, and that's why they met so late in the evening. So it was so late until midnight that Paul's sermon was prolonged. Then in verse 9, we read that a young man named Eutychus, sitting at the window, sank into deep sleep as Paul talked still longer, and being overcome by sleep, he fell down from the 3rd story and was taken up dead. Una vez más, hermanos, estos dos pasajes fuera de contexto llevarían a una persona a entender que porque los hermanos de Troas estaban cansados del trabajo y porque el inconsiderado predicador Pablo continuaba hablando por horas y horas, sin importar el cansancio de los hermanos, por todo eso este muchacho cansado, aburrido de que Pablo predicaba mucho, aburrido del sermón, se quedó dormido, se cayó y se murió. No creo que diga el pasaje eso. Once again, in these two passages taken out of context, we lead a person to understand that because the brothers of Troas were tired of work, and the inconsiderate Paul continued to preach the word of God for hours without caring about the fatigue of the brethren, this young man, tired, bored with Paul's sermon, he fell asleep and died. Pero Lucas, hermanos, en el verso 8 nos explica claramente el por qué este muchacho se quedó dormido. No fue porque la predicación estaba aburrida. No fue porque a este muchacho no le importaran las cosas concernientes a la palabra de Dios. Las palabras de Lucas en el verso 8, había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos. Estas palabras, hermanos, nos dan la razón de por qué este joven se quedó dormido. Esta razón son las lámparas que había en el lugar donde estaban reunidos.
But Luke in verse 8 clearly explains why these young men fell asleep. It was not because Paul's preaching was boring. It was not because these young men did not care about the things concerning the Word of God. The words of Luke in verse 8, there were many lamps in the upper room where they were gathered. These words give us the reason why these young men fell asleep. These reasons are the lamps that were in the place where they were gathered together. Debemos recordar varias cosas importantes, hermanos, para entender los versos 8 y 9. Como recordamos por el capítulo 1 de este mismo libro de Hechos, los aposentos altos eran los lugares más amplios para algún tipo de reunión religiosa donde asistirían muchas personas. Los cuartos del primero y segundo piso estaban construidos estratégicamente con muchos cuartos pequeñitos, con muchas paredes, para que el segundo y el tercer piso pudieran aguantar el peso de toda la gente que se reunía en los aposentos altos. Este es el lugar donde están reunidos. Este es el caso de Hechos 28 en el aposento alto en el tercer piso. Now we must remember several important things to understand verses 8 and 9. As we remember from chapter 1 in this same book of Acts, the upper rooms were the largest places for some kind of religious meeting where people would attend. Now the rooms are the first and second story of these upper rooms were built strategically with many tiny rooms with many walls, so those walls would hold the weight of all the people that would gather together in these religious meetings. This is the case in chapter 8 in the upper room in the third floor in the book of Acts. Vamos a tratar de entender estos eventos, hermanos, con nuestra imaginación. No les voy a pedir que cierren sus ojos. Pensemos por un instante. Los hermanos de Troas estaban cansados de todo el trabajo del día. Es normal, a todos nos pasa. El aposento alto está lleno de gente y probablemente y casi seguro había mucho calor por las lámparas y todas las personas reunidas. Pablo alargó su mensaje, pero lo que funcionó, hermanos, como una pastilla para dormir para este joven Útico no fue el cansancio del día. No fue el probable calor de la reunión o lo largo del mensaje de Pablo. Más bien, hermanos, las lámparas que había en este lugar consumían el oxígeno del aposento alto y la gente que estaba ahí reunida, al no tener el oxígeno necesario o requerido, dio lugar a que este joven cayera dormido de cansancio, no por aburrimiento, más bien por falta de consumo de oxígeno necesario. Esta es la razón por la que Lucas nos dice en el verso 8 que había muchas lámparas en el lugar donde estaban reunidos. Now let's try to understand these facts in our imagination, and I'm not going to ask you to close your eyes. Think for a moment. The brethren of Troas were tired of the normal work day. That this happens to us. This is all of us. The upper room is full of people, probably, and it would almost certainly, it was very hot, not only because of the lamps, but because of the heat of the people. Another fact, Paul stretched out his message, but it wasn't not any of those things that worked as a cause for this guy to fall asleep. In fact, what worked as a sleeping pill for these young men, Eutychus, again, was not the fatigue of the day, or likely the heat of the meeting, or even Paul's long message. Rather, the lamps that were in this place consumed the oxygen of the upper room, and the people who were gathered there did not have the necessary or required oxygen. This gave way to this young Eutychus falling asleep from the lack of oxygen, not from boredom, but again through the lack of necessary oxygen consumption. This is the reason why Luke is telling us in verse 8 that there were many lamps where they were gathered together.
Y hermanos, este hecho precisamente es el que nos muestra la cuarta característica singular de este servicio del Día del Señor en la iglesia de Troas. Este es los milagros del Señor. Repasemos los hechos rápidamente. Había muchas lámparas donde estaban reunidos. El joven Eutico se quedó dormido, se cayó del tercer piso y se murió. Luego nos dice Lucas que lo levantaron muerto. Estas palabras, hermanos, son importantes. Este joven no se había desmayado por la caída. No estaba medio muerto por la caída. Estaba muerto. Dear brethren, this fact is precisely one that shows us the fourth singular characteristic of the elements of this Lord's Day service in the Church of Troas. This is the miracles of the Lord, the Lord's miracles. Let's review these facts quickly. There were many lamps where they were gathered together. The young Eutychus fell asleep. He fell down from the third floor. Then Luke tells us that he was taken up dead. Now these words are really, really important. Luke is not telling us that he had not fainted with the fall. That's not what he's telling us. Luke is not telling us that he was half dead. In fact, he was dead. Pero el Señor, hermanos, deja ver uno más de sus milagros y sus obras para con sus hijos, que a pesar de que el joven se había caído y había muerto, Pablo bajó y se tendió sobre él y después de abrazarlo dijo: no se alarmen porque está vivo. Estas palabras de Lucas, sin duda, hermanos, nos traen a la mente dos instancias bíblicas en las cuales sucedió algo parecido a esto. La primera de ellas la encontramos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, versos 34 y 35, donde leemos la historia de Eliseo y la mujer sunamita. En aquella ocasión el hijo de esta mujer sunamita había muerto y el pasaje dice que Eliseo subió y se acostó sobre el niño y puso la boca sobre su boca, sus ojos sobre sus ojos, las manos sobre sus manos y se tendió sobre él. Y la carne del niño entró en calor. Entonces Eliseo volvió y caminó por la casa de un lado para otro y subió y se tendió sobre él. Y el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Now the Lord lets us see one more of his miracles and works for his people, even though the young man had fallen and died. Even though all of that happened, Paul went down and bent over him, and taking him in his arms said, do not be alarmed, for his life is in him. These words of Luke undoubtedly bring to mind 2 other biblical instances in which some of the passages are similar. The first of them is found in 2 Kings chapter 4, verses 34 and 35, where we read the story of Elisha and the Shunammite woman. On that occasion, the son of this Shunammite woman had died, and then we read in the text that Elisha went up and laid on the child, putting his mouth on his mouth, his eyes on his eyes, and his hand on his hands. And as he stretched himself upon him, the flesh of the child became warm. Then we read that he got up, this is Elijah, again, and walked back and forth in the house and went up and stretched himself upon him. And we read that the child sneezed 7 times and the child opened his eyes. La segunda instancia bíblica, hermanos, fue la narración en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, verso 30, donde Jesús resucita a la hija de Jairo. En aquella ocasión, algunos de la gente de la región se burlaban de Jesús porque sabían que la niña ya había muerto. Otros lloraban inconsoladamente porque la niña ya había muerto. Entonces Jesús les dijo, ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Now the second biblical instance that it brings us to mind, this passage of Acts, what is the narrative of the Gospel of Mark chapter 5 verse 30, where Jesus resurrected Jairus' daughter.
On that occasion, some of the people of the region mocked Jesus because they already knew that the girl had died. Others cried out and inconsolably because the girl had died, and then Jesus said to them, "Why are you making a commotion and weeping? The child is not dead but sleeping." That's what Jesus said. Aquí en Hechos 20, hermanos, tenemos estas dos historias en una sola. Pablo como Eliseo se acostaron sobre la persona que había muerto y el Señor la resucitó. Después, Pablo, al igual que Jesús, le dijo a las personas que no se alarmaron porque el joven estaba vivo, al igual que la historia de Marcos y Jesús y la niña de y la hija de Jairo. Todos estos hechos, hermanos, son nada más que una muestra del poder, los milagros y las obras del Señor para el beneficio y bendición de sus hijos. Pero recordemos que todo esto está sucediendo en un servicio del día del Señor. Now here in Acts 20, we have these two stories in one. Paul, as Elijah, laid down or bent down on the person who had died, and the Lord gave them life again. Next, Paul, just like Jesus, told the people not to be alarmed because the young man was alive, just in Mark's story. Jesus told that to the people gathered at Jairus' house. All these deeds, brethren, are nothing more than a sample of the power, miracles, and works of the Lord for the benefit and blessings of His people. But remember, though, that all this is happening in the Lord's Day service. Luego, hermanos, el verso 12 continúa con la formación de las obras de Dios sobre la gente de Dios. El Señor resucitó al muchacho a manos del apóstol Pablo y después del servicio lo llevaron vivo y quedaron grandemente consolados. ¿Cómo no quedaron consolados? El Señor resucitó a un hombre. Esta palabra, hermanos, de Lucas, allá en el verso 12, consolados, recordemos, hermanos, que todo hasta este momento, todo lo que ha ocurrido, estaban reunidos en el día del Señor, partieron el pan, Pablo los exhortó, los consoló, los edificó con la palabra de Dios. El Señor hizo un milagro en medio de ellos y ahora se van grandemente consolados. Then in verse 12, we read the information of the Lord's works on His people. The Lord resurrected the young men at the hands of the Apostle Paul, and after the service, they took the youth away alive and were not a little comforted. These words of Luke, comforted, we read here in verse 12, was not given only to the Lord raising these young men from being dead. Of course He was. But remember also everything that has happened up to this moment. They were gathered together on the Lord's day. They broke bread together. Paul exhorted, consoled, and edified the brethren with the word of God. The Lord performed a miracle in their midst, and now they go away greatly consoled. Or in the words of Luke, not a little comforted. Ahora, hermanos, necesitamos también entender estos hechos en el contexto literario y bíblico. Ya he mencionado muchas otras ocasiones que cuando leemos de los milagros aquí en el libro de los Hechos, esto no es una norma, una regla para la iglesia de nuestros días. Estos hechos son únicos. El Señor, hermanos, dentro de su misericordia, bendijo a su pueblo en diferentes formas en este servicio del día del Señor. Los bendijo primeramente con la oportunidad de reunirse para adorarle. Les bendijo con la predicación de su palabra. Los bendijo, como lo veremos en el verso 11, con la cena del Señor. Y no solo eso, los bendijo también con un milagro. Vean las acciones divinas, hermanos. Vean cómo los hombres no tienen nada que ver ni nada que hacer, pero es el Señor dando a su iglesia y a sus hijos. En las iglesias hoy nos enseñan lo contrario. Haz esto y haz aquello y el Señor te va a bendecir. Y si haces esto y si haces lo otro y si haces aquello. Hermanos, el Señor es misericordioso, no necesitamos hacer nada. Now, we also need to understand these facts in the literary and biblical context. I have already mentioned on many other occasions that when we read about miracles here in the book of Acts, this is not a norm, nor a rule for the church of our day.
These are unique and only miracles to the book of Acts. The Lord, within His mercy, blessed these people in so many ways, in many different ways, in this Lord's Day service. The Lord blessed them with the opportunity to allow them to come together to worship. The Lord blessed them with the preaching of His word. The Lord blessed them, as we will see later, with the Lord's Supper. And not only that, but the Lord also blessed them with a miracle. Now pay attention to all the divine actions. This is all God doing this, God doing that, God doing this. In churches today, they teach us the opposite. Do this and the Lord will give you this. Do this and the Lord will give you that. Pero esto no significa, hermanos, que cada vez que la iglesia de Cristo se reúne para adorar al Señor, todas estas cosas van a suceder exactamente. Tampoco significa que debemos estar con la expectativa de que un milagro va a suceder en cada servicio del día del Señor. Y he hablado en otras ocasiones qué es un milagro. Un milagro es algo que va en contra de la naturaleza. En este caso fue un milagro auténtico. Es en contra de la naturaleza que una persona regrese de la muerte. Este caso es único y jamás se repetirá en nuestros tiempos, en las reuniones de la iglesia en el día del Señor. Hermanos, el único milagro que tal vez el Señor nos permita ver, el único milagro por el cual debemos pedir todos los días, el milagro es el milagro, hermanos, de la regeneración del alma de los pecadores. Debemos pedir al Señor constantemente por ese milagro, sobre todo, hermanos, para que su nombre sea exaltado y glorificado cada vez que Él en su misericordia salva a algún pecador. Now, this does not mean that every time the Church of Christ meets to worship the Lord, all these things are going to happen exactly the same. Neither does it mean that we should be expecting a miracle every Lord's Day service. I have already spoken on another occasion of what a miracle is. A miracle is something that goes against nature. In this case, this was a miracle. It is against nature that a person awakens from death. This case is unique. It will never be repeated in our times at any church gathering in the Lord's Day. The only miracle that the Lord may allow us to see, the only miracle that we should ask for every day, it is the miracle of the regeneration of the soul of the sinners. We must constantly ask the Lord for this miracle, above all, so that His name may be exalted and glorified each time He, in His mercy, will save a sinner. Y esto nos lleva al segundo punto del sermón, hermanos. Al principio del verso 7 y en el verso 11 encontramos la información de otra obra divina. El misericordioso Dios dando la oportunidad a su iglesia para que participe en la cena del Señor. El principio del verso 7 y el verso 11 hacen referencia a partir el pan. Esta costumbre de partir el pan de la iglesia primitiva fue introducido aquí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 42. Obviamente este partir el pan es una referencia a la cena del Señor y tiene referencias desde los evangelios. Now this brings us to the second point of this sermon. At the beginning of verse 7 and in verse 11 we find the information of another divine work. The merciful God giving opportunity to His church to participate in the Lord's Supper. The beginning of verse 7 and verse 11, we find the phrase breaking bread. This custom of breaking bread of the early church was introduced right here in the book of Acts chapter 2 verse 42. Of course, this is a reference that it comes from the Gospels. This breaking bread is a reference to the Lord's Supper. En la carta de Judas, hermanos, en el verso 12, encontramos la frase, en los ágapes de ustedes. De hecho, les aconsejo, hermanos, que lean la carta de Judas en sus casas. Les sería de beneficio leer, es un solo capítulo para entender de lo que estoy hablando esta tarde.
Esta frase, hermanos, que encontramos en Judas 12, en los ágapes de ustedes, significa fiestas espirituales de amor. Estas fiestas espirituales de amor era una celebración de una comida normal, común y corriente, como la que tenemos nosotros después del culto. Pero la diferencia es que ellos observaban la cena del Señor. Esto es lo que está sucediendo aquí en Hechos 20:11. El partimiento del pan que está celebrando la iglesia de Troas es una fiesta espiritual de amor junto con la cena del Señor. Now in the letter of Jude, verse 12, we find the phrase, at your love feasts. By the way, I must tell you, I encourage you to read the letter of Jude in your houses. It will be helpful for you and beneficial for you to understand what I'm talking about here. Now, going back to Jude verse 12, this phrase, at your love feasts, means spiritual love feasts. These spiritual love feasts were a celebration of a normal or common ordinary food together in the observance of the Lord's Supper. It's just like what we have after our service. This is what's happening here in Acts chapter 20, verse 11. The breaking of bread that is being celebrated at the church of Troas is a spiritual love feast together with the Lord's Supper. Si ponemos atención al verso 7, hermanos, la narrativa de Lucas nos informa de que los hermanos estaban reunidos para partir el pan. Esta referencia es una referencia directa a la cena del Señor. Mientras que en el verso 11 dice, volviendo arriba después de haber resucitado a Eutico, después de partir el pan y de comer, Pablo conversó largamente con ellos hasta el amanecer y entonces se marchó. Now, if we pay attention to verse 7, Luke's narrative informs us that the brothers were gathered together to break bread. This reference, dear brethren, is a direct reference to the Lord's Supper. While in verse 11 we read, when Paul had gone up and had broken bread and eaten, he conversed with them a long while till daybreak, and so departed. Esta es la diferencia entre estos dos versos, hermanos, verso 7 y verso 11. En el verso 7, Lucas dice que los hermanos estaban reunidos para partir el pan y Pablo les hablaba. El verso 11, después de partir el pan, Pablo conversó largamente con ellos. La palabra hablaba que leemos en el verso 11 es traducida también como predicar. Mientras que la palabra conversó en el verso 11 puede traducirse como platicar en compañía de otros, como una conversación amena. This difference between these two verses, in verse 7, Luke says that the brothers were gathered together to break bread. And listen to this, Paul talked with them. In verse 11, we read, after breaking bread, Paul conversed with them a long while. The word talked, we read in verse 11, is also translated as to preach. While the word conversed in verse 11 can be translated also as to talk in company of others, like a friendly conversation. Estas dos palabras, hermanos, habló y conversó, entonces denotan la seria y diferencia entre estos dos versículos. En el versículo 7 leemos del partimiento del pan, en otras palabras, la celebración de la cena del Señor, mientras que en el verso 11 leemos del partimiento del pan, lo que es una cena fraternal, una cena de amor. Obviamente, hermanos, hay mucha posibilidad de que haya seguido una de la otra, pero al final de cuentas son dos celebraciones diferentes. Now, these two words then denote the seriousness and difference between these two situations. In verse 7, we read of the breaking bread, in other words, the celebration of the Lord's Supper, while in verse 11, we read of the breaking of bread, that is a fraternal dinner, a supper of love, a love feast. Obviously, there is a good chance that one has been often followed by the other. But at the end of the day, there are two different celebrations. Ahora, hermanos, debemos entender exactamente qué es la cena del Señor. Estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí sabemos y entendemos cuando hablamos de la cena del Señor.
Pero quiero reafirmar el entendimiento y dar una definición más precisa sobre lo que es la cena del Señor. Y quiero citar la definición de la cena del Señor citando las palabras de Carlos Hatch. Escuchen su definición, hermanos. Hatch dice: la cena del Señor es una ordenanza santa instituida por Cristo como un memorial de su muerte, en lo que, bajo los símbolos del pan y el vino, su cuerpo es quebrantado y su sangre derramada están representadas para la remisión de los pecados por el poder del Espíritu Santo, sellando y aplicando a los creyentes. De este modo, su unión con Cristo y su compañerismo mutuo se establecen y se confirman, su fe se fortalece y sus almas se nutren para la vida eterna. Now we must understand exactly what the Lord's Supper is. I am sure that most of us know and understand when we speak of the Lord's Supper, but I want to reaffirm the understanding and to give a more specific definition of what the Lord's Supper is. I want to quote the definition of the Lord's Supper citing the words of Charles Hodge. Listen to his definition. Hodge says, quote, "The Lord's Supper is a holy ordinance instituted by Christ as a memorial of his death, wherein other than the symbols of bread and wine, his body as broken and his blood as shed for the remissions of sins are signified, and by the power of the Holy Ghost, sealed and applied to believers. Thereby, their union with Christ and their mutual fellowship are set forth and confirmed, their faith strengthened, and their souls nourished unto eternal life." End quote. Esta definición de Carlos Hatch, hermanos, entonces entendemos que la iglesia de Troas en la celebración de la Cena del Señor estaban recordando la muerte de Cristo bajo los símbolos del vino y el pan, mostrando con el simbolismo su unión y fortalecimiento espiritual en Cristo. Tal y como comemos la comida, hermanos, física, la Santa Cena es la comida espiritual para la iglesia de Cristo. El catecismo, hermanos, bautista enseña esta verdad de la Cena del Señor. El catecismo dice: los participantes de la Cena del Señor dignos son, no de una manera corporal o carnal, sino por fe, hechos partícipes de su cuerpo y su sangre, con todos sus beneficios, para su alimento espiritual y crecimiento en la gracia. So then, from this definition of Hodge, we understand that the Church of Troas in the celebration of the Lord's Day Supper was remembering the death of Christ under the symbols of wine and bread, showing with this symbolism their union and spiritual strengthening with Christ. Now, the Baptist Catechism speaks to this. The Baptist Catechism teaches this truth of the Lord's Supper this way. Listen to the Catechism. Quote, "The worthy receivers of the Lord's Supper are not after a corporal and carnal manner, but by faith made partakers of his body and blood, with all his benefits, to the spiritual nourishment and growth in grace." In other words, just as we need daily food, we need also the spiritual food. La pregunta entonces surge, hermanos, ¿quiénes eran los participantes de la Cena del Señor en Troas? También el Catecismo Bautista responde esta pregunta y dice: los que han sido bautizados en una profesión personal en su fe en Jesucristo y en el arrepentimiento de obras muertas. Esos son los únicos requerimientos para recibir la Cena del Señor. Pero esto tiene que ser genuino. Este fue el caso, sin duda alguna, de los hermanos de la iglesia de Troas. Todos aquellos quienes habían profesado fe en Cristo Jesús, todos aquellos que habían sido bautizados y que se habían arrepentido de las obras muertas, fueron partícipes de la celebración de la Cena del Señor. So now the question arises: who were the participants of the Lord's Supper in Troas? The Baptist Catechism also answers this question, not the specific question, but the general question. This is what the Catechism says, quote, "They who had been baptized upon a personal profession of their faith in Jesus Christ and repentance from dead works," close quote.
And this was the case with the Laudaro, the brothers of the church of Troas. All of those who had professed faith in Christ Jesus, who had been baptized, and who had repented of their dead works, were participants in the celebration of the Lord's Supper. Amados hermanos, los componentes del servicio del Día del Señor en la iglesia de Troas que acabamos de estudiar, sin duda alguna nos dejan con una gran enseñanza y aplicación para nuestras vidas el día de hoy. Es muy claro notar las bendiciones de Dios para con su iglesia en estos versos. Los hermanos de Troas recibieron la misericordia cuando el Señor mismo les dio aún la oportunidad de estar reunidos escuchando la exposición de las Escrituras. El Señor tuvo misericordia de ellos al darles la oportunidad de disfrutar el compañerismo con los hermanos, al mismo tiempo siendo bendecidos y beneficiados con un milagro. Beloved brethren, the elements of the Lord's Day service in the Church of Troas that we have just studied undoubtedly leave us with a great teaching and an application for our lives today. It is very clear to notice the blessings of God for His church. The brethren of Troas received mercy when the Lord Himself gave them the opportunity to be gathered together. The Lord gave them the opportunity of listening the exposition of the Scriptures, the fellowship with one another, and at the same time being blessed and benefited with a miracle from God. Amados, esta tarde quiero recordarles de los beneficios que ustedes reciben cada servicio del Día del Señor. El Señor, hermanos, dentro de su gran misericordia, también nos bendice a nosotros simplemente en darnos la oportunidad de estar aquí reunidos unos con otros. Pero no solo eso, el Señor también nos bendice cada vez que su palabra es leída. El Señor nos bendice cada vez que su palabra es enseñada. El Señor nos bendice cada vez que su palabra es explicada. El Señor nos bendice cada vez que su palabra es aplicada a nuestras vidas. Sí, hermanos, tal vez nosotros no somos testigos de un milagro como la resurrección de Útico. Pero, amados, nosotros hemos sido testigos vivos y oculares de un milagro más grande. El milagro de la regeneración de nuestras almas. Now, beloved, this afternoon I want to remind you of the benefits that you receive every Lord's Day service. The Lord in His great mercy also blesses us simply by giving us the opportunity to be united with the brothers and sisters here. But not only that, the Lord also blesses us each time His word is read. Every time His word is taught, every time His word is explained, and every time His word is applied to our lives, He is blessing us. Maybe we're not witnessing a miracle like the resurrection of Eutychus, but beloved, we are eyewitnesses of a greater miracle, the miracle of the regeneration of our souls. Hermanos, porque hemos sido los beneficiarios y testigos de este milagro de la regeneración de nuestras almas, esta tarde, hermanos, quiero exhortarles a que agradezcan al Señor con todo lo que ustedes son. Agradezcan al Señor con todo lo que tienen. Los exhorto, hermanos, a que sus pensamientos, sus emociones, sus deseos, sus sueños, sus planes, sus vidas enteras estén entregadas a la adoración y la obediencia de nuestro bueno y soberano Dios. Because we have been the beneficiaries and witnesses of this miracle of the regeneration of our souls. Dear brethren, this afternoon I want to exhort you to thank the Lord for all that you are and with all that you have. The exhortation is that your thoughts and your emotions and your desires and your dreams and your plans and your whole lives are devoted to the adoration and obedience to our good and sovereign God. Amados, no solo hemos sido beneficiarios de todo lo que mencioné anteriormente, sino que también somos beneficiarios de participar en la cena del Señor cada vez que celebramos la cena del Señor. Nadie de nosotros, hermanos, es digno de tomar la cena. Nadie.
Nadie de nosotros puede decir del mismo que tiene los méritos para acercarse a la mesa. Pero amados, podemos acercarnos a la mesa del Señor para tomar la cena del Señor, porque Cristo nos ha dado en su muerte y resurrección la oportunidad de ser parte de la celebración de la cena del Señor. Beloved, we have not only been beneficiaries of everything that I have mentioned before, but we are also beneficiaries of participating in the Lord's Supper every time we celebrate the Lord's Supper. Dear brethren, none of us, not one of us is worthy to take the Lord's Supper. None of us can say of himself or herself that he or she has the merits to approach the supper. But beloved, we can approach the table of the Lord to take the Lord's Supper because Christ has given us in his death and resurrection the opportunity to be part of the celebration of the Lord's Supper. Así que hermanos, hermanas, cada vez que nuestra iglesia celebra la cena del Señor, les invito a que se examinen y pidan perdón por sus pecados. Recuerden, hermanos, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Después de que hayan pedido perdón, después de que hayan recibido perdón, acérquense con humildad y alegría a la mesa del Señor para recibir la cena del Señor y ser bendecidos espiritualmente de su sacrificio obediente en la cruz. So brothers, sisters, every time our church celebrates the Lord's Supper, I invite you to examine yourself and ask yourself for forgiveness of your sins. Remember that He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. After you have asked for forgiveness, after you have received forgiveness, come humbly and joyfully to the Lord's table to receive the Lord's Supper and to be spiritually blessed of His obedient sacrifice on the cross. Pero no solo quiero hablar de los beneficios de la cena del Señor. También quiero exhortarles a que sigan una vida más santa en obediencia a Dios. Sí, el Señor en su misericordia nos permite tomar la cena, pero la cena del Señor es para el crecimiento en Él, para la nutrición espiritual, para la vida espiritual futura, para ser más obedientes a sus mandatos, proclamando una unión a través del Espíritu Santo con Él. Now, dear brethren, I do not just want to talk about the benefits of the Lord's Supper. I also want to encourage you to seek a holier life in obedience to God. Yes, the Lord in His mercy allows us to take the supper, but the Lord's Supper is for growth in Him, for spiritual nourishment, for the future spiritual life, to be more obedient to His commands, proclaiming a union through the Holy Spirit with Him. No solo es para eso, hermanos, sino para la comunión de unos con otros. Tal y como los hermanos de Troas quedaron grandemente consolados y conversaron y compartieron y comieron y mostraron compañerismo los unos con los otros y con Pablo. Amados, amémonos los unos a los otros, mostrando madurez y conocimiento más profundo en Cristo, nuestro Señor y Salvador, de quien es la honra, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. But also, dear brethren, not only communion and union through the Holy Spirit with Jesus Christ, but communion with one another. Just as the brothers of Troas were greatly comforted and talked and shared and broke bread and showed fellowship with each other and with Paul, beloved, let us love one another, showing maturity and a deeper knowledge of Christ in our lives. Deeper knowledge in our Lord and Savior, Jesus Christ, of whom is the honor, the power, and the glory forever and ever. Amen. Vamos a orar, hermanos. Let's pray. Heavenly Father, we come to your presence, Lord. And Father, we are thankful for the Lord's day. We are thankful
for the Lord's Supper. We are thankful for your works. We are thankful for your miracles. We are thankful for your day. We are thankful for your message. Señor, te ruego que tu mensaje, tus obras, tus milagros, tu cena, tu palabra, sean grandemente respetados y reverenciados por esta iglesia, Señor. Y no solo eso, Señor, sino que te agradezcamos siempre, Señor, por los beneficios y las bendiciones que nos das. Te ruego, Señor, que podamos amarnos los unos a los otros. Te pido que podamos perdonarlos los unos a los otros. Te pido que podamos entendernos los unos a los otros. Señor, perdónanos por nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a conocer más a Cristo, a ser más como Cristo. Help us, Lord. Transform us, Lord, to be more like your Son, Jesus Christ. Lord Jesus, illuminate our minds. Let us to know you and to be more like you every day. And Father, in your hands I commit your church. We pray these things in the name of Jesus, our Savior. Amen.